y el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento. Ministerios Ebenecer Honduras presenta Contacto Apostólico, un programa dedicado a regenerar principios, cuestionando paradigmas, enseñando un estilo de vida y generando opinión, todo a la luz de la palabra de Dios. Contacto Apostólico, con el apóstol Dr. Germán Ponce. A continuación, Dios les bendiga, mis amados. Gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa de Contacto Apostólico. Siempre venir cada mediodía, estas semanas, comenzarlas es una bendición y poder hacerlo colaborando con toda la obra que Dios está haciendo en nuestro país, en nuestra ciudad, en cada una de las iglesias, en sus hogares. Y para nosotros, pues también un privilegio recordarle nuestro número telefónico 25 56 37 11 al 16. También aquellos que tienen teléfono de Tigo 96 76 88 88 y los que están con Claro 87 30 93 36. También a nuestros hermanos de Estéreo Más les mandamos un abrazo y una bendición estar con nosotros, y aquellos que desde Tuxtla Gutiérrez se unen con nosotros y también allá en la entrada a Copán. Para nuestros hermanos de Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá, también queremos recordarles nuestro número 786 y el número es 232-3041, 786 y el número es 232-3041. Para nuestros hermanos de México, es un número allá que ustedes pueden llamar como una llamada local, es el 8421, voy a pedir que lo pongan ahí en la pantalla, 2588. Para nuestros hermanos que están en México, 8421-2588. A través de las redes sociales, también a través del Twitter, del Facebook, usted puede comunicarse con nosotros y este es el momento donde estamos tratando de contestar sus consultas. Asimismo, también a través del correo electrónico, que es contactoapostólico@benecer.hn. Y tenemos una aplicación también en los teléfonos que le llaman inteligentes, y el del iPhone estamos ya solo esperando las buenas noticias. Hicimos ya todos los procedimientos para que también lo puedan tener ahí en sus iPhone. Germán, no sé si estamos listos para poder comenzar. La primera consulta del programa nos entra aquí por medio de la aplicación y dice: Pastor, tengo dos preguntas. Tengo una empresa propia y uno de los propósitos de la empresa es traer los diezmos al alfolí, como nos enseña la palabra, pero como se debe de hacer correctamente. La palabra nos enseña a ser buenos administradores y es donde me confundo. No sé si son dos ya, pero tal vez no. ¿Se deben traer los diezmos antes de sacar todos los gastos como de material y pago de empleados, o se saca el diezmo de la ganancia después de haber pagado eso? Esa es la primera pregunta. La primera, diríamos, de la utilidad bruta, cabal como él lo dice, ¿verdad? Tiene sus ingresos menos sus egresos, eso ya es a nivel de personería jurídica y es un negocio. Entonces esto le va a ayudar a usted primero a hacer bien su empresa, no importa el tamaño que sea, lleve su control contable para que usted sepa dónde está parado, para que usted sepa qué tiene a favor, qué tiene en contra, para conocer su patrimonio. Pero por otro lado, como es a nivel de empresa, pues después de eso es quitar sus gastos, que es la utilidad bruta. Entonces sobre eso a la iglesia donde vaya puede dar usted sus diezmos. Si es una persona individual, de acuerdo al cheque que le den en donde usted trabaja, donde le han quitado algunas cosas que son parte de la ley, ¿verdad? Le quitan parte del seguro, algunos también le retienen sus impuestos, y yo creo que lo que le den de eso, dele ahí al Señor, a la iglesia donde usted se congregue. A ver. La segunda consulta, nuestro mismo hermano nos dice acerca del vals, por ejemplo, en las bodas. Apenas me casé hace un par de meses y teníamos el anhelo de bailar un vals, pero nuestro pastor no nos lo permitió y por obediencia no lo hicimos. Pero me hubiera gustado
que nos explicara el por qué no hacerlo. ¿Hay algún antecedente historial o bíblico del por qué no hacerlo? ¿Me podría explicar? Bendiciones para usted y a su amada esposa, la tenemos en oración. Bueno, muchas gracias. Yo hubiera sido igual que tu pastor, igual lo hubiera dicho. Yo creo que solo son por cuestiones de conciencia, uno, de revelación, dos, de cada uno, y cada ministerio tiene eso. Yo no voy a señalar a los que lo hacen, solo tengo algo que decirles, nada más. Verá, que no traigamos, verá, lo que sea del mundo, no lo traigamos a la iglesia. El punto de la experiencia que se tuvo aquí, pero tengo que ser franco, yo no les puedo mentir, no fue un vals a nivel de matrimonio, sino que fue un vals a nivel de 15 años. Entonces eso se hacía porque la familia sí lo hacía, no había, porque tampoco me pueden pedir cita bíblica para eso, porque no hay, ni tampoco va a haber una que yo diga que dice no lo hagas, ¿verdad? Lo que yo sé es que hay que hacer la cultura divina y no hacer lo que el mundo hace. Pero voy a tratar de decirles, fueron en unos 15 años y yo como pastor aprendí y le dije, mira, si va a haber fiesta, yo no quiero. Entonces, yo recuerdo que la primera vez que fui a unos 15 años, esperaron que yo me fuera y después hicieron una fiesta. Entonces, uno dice, qué terrible. Por otro lado, entonces, porque decían que la muchacha no estaba convertida, entonces los padres dijeron que sí. Yo le dije a los padres que ellos son los que mandaban. Entonces, ahí hubo un lío ahí que yo por lo menos decidí no participar, que yo no lo iba a hacer. Ok, pues entonces vamos al punto, eran 15 años y lo hicieron y todo fue, nada más fue eso, creo que brindaron con alguna sidra, pero si me preguntan, hay que leer también Proverbios capítulo, qué sé yo, 31, ¿verdad? Donde le dicen a Lemuel que no participe del vino ni de la sidra, y ahí está en la escritura. Ok, pero entonces el punto fue que lo hicieron y pues para todos los demás no tenía nada malo y creo que nadie se va a ir al infierno por eso tampoco. Sin embargo, pasados unos meses después, los padres vinieron a hablar conmigo y me dijeron, pastor, tenemos un problema, nuestra niña está en el mundo ahora. Y cuando yo le reclamo que por qué va aquí a este lugar, le dije, papá, yo bailé contigo el vals. Entonces, ¿qué problema es que ahora vaya a una discoteca y baile algo que no es el vals con mis amigos? Entonces, él lo entendió, pero ya era un poquitito tarde. Insisto, eso es debido por motivo de conciencia, uno, y por motivo de revelación, dos. El que lo tenga, que lo vea, yo tampoco señalo, pero yo no participo en eso, así de sencillo. Yo hubiera hecho lo mismo que tu pastor. Estamos hablando solo de eso, ¿verdad? Aparte es que ya hagan una fiesta conociendo que somos cristianos, una fiesta como el mundo. Entonces ahí es donde colisionamos un poquitito. Pero en pro de buscar las cosas que son de Dios, la paz y la santidad, mejor cada pastor tomará su propia decisión de cómo manejarse en esto. Yo por lo menos no participo. Sigamos. Tenemos una llamada. Adelante, le escuchamos, bendiciones. ¿Le escuchamos, bendiciones? Sí, buenas tardes, pastor. Sí, buenas tardes. Bendiciones desde Miami. Un placer saludarle. Adelante, le escuchamos con todo gusto. Pastor, tenía dos consultas. La primera es sobre mi esposo. Yo me casé con un yugo desigual. ¿En yugo desigual? Ajá. Pues, mi primera pregunta es, ella practicaba me da un poco de miedo eso porque en realidad es serio. Ella practicaba la brujería antes y ella conserva todavía algunos de los santos que poseía y pues se me hace difícil porque yo nunca estoy acostumbrado a eso y pues quisiera, no sé, un consejo suyo sobre eso. Pero no te entendí mucho. Ahora, ¿y qué problema tienes ahora? ¿Tú dijiste algo? ¿Tú le entendiste? Ella conserva algunas cosas de brujería. Ella conserva, ok. Bueno, mira, realmente, 2 Corintios 6:14 dice que no te unas en yugo desigual. Y tú decidiste, conociendo que era yugo desigual, hacerlo. Entonces te pusiste una carga muy pesada, que ahora, tal vez, no sé si es lo que esperabas escuchar, pero no te voy a decir que la dejes, ahora no, ahora tienes que luchar por ella, porque tú conocías cómo se hacían las cosas y dijiste que no importaba.
Entonces lo que yo haría en tu caso sería estudiar todo lo que pueda en la Escritura y mostrárselo, para que ella no guarde ni siquiera aún libros. A ver si tengo bien la memoria, pero creo yo, Hechos 19, dice, asimismo un buen número de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y hallaron que era como de 50,000 monedas de plata. Entonces ellos guardaban algunas cosas y nota que eran solo libros y no dijeron nomás tirarlos, había que quemarlos. El asunto está que tal vez ella no va a estar de acuerdo. Entonces mi tarea, considero yo que la tarea sería hablar con ella, mostrarle la luz para que la luz la pueda alumbrarle a ella y quitar sus tinieblas. Pero ahora tú te metiste este lío, ahora tú te tienes que quedar ahí. Ahora soporta la prueba, ahora aguanta, ahora tienes que llevar una carga muy pesada porque tú fuiste el que lo decidiste. Ahora sería muy terrible que dijeras, la Biblia dice que mejor en yugo es igual, no, y la voy a dejar. No, tú te casaste así, ahora tienes que llevar esa carga. Y es una carga pesada, es una carga de una contaminación terrible porque están metiendo brujería a la casa y con artefactos que tú miras que, pastor, pero es un libro. Pero te diste cuenta que en la Biblia, Hechos 19 dice que había que deshacerse de ellos. Así que te toca enfrentarlo. Que Dios te dé paciencia y te dé la sabiduría para poder enfrentar esa pesada carga. Solo quiero decir algo antes, Germán, que era muy importante con la pregunta anterior del vals y esas cosas. Si yo estoy, por ejemplo, en un lugar, por ejemplo, cuando yo trabajaba en lo secular, yo tenía que ir porque me obligaban a ir a lo secular. Entonces yo no tenía problema. Muy importante, Germán, esto. De ir a, por ejemplo, la boda de mi jefe. Yo era parte del equipo de oficina de ellos y tenía la obligación de ir porque yo trabajaba ahí. Claro. Entonces iba, me sentaba, obviamente no bebía, no hacía el brindis con ellos, hacía otra cosa, estaba ahí con ellos, me aguantaba estar en la fiesta por lo menos un tiempo, sí o sin, obviamente sin bailar y sin estar bebiendo, pero yo estaba ahí porque era un acontecimiento social que era para mí de carácter imperativo, coercitivo, dijera yo, porque era parte de mi trabajo. Entonces ahí yo sí me quedo, ahí no tengo problema de quedarme sin participar, pero diciendo que digamos que es cristiano y hacer eso, entonces ahí sí no voy a ir, espero darme a entender. Sigamos, Germán. La siguiente consulta dice, pastor, ¿me pudiera explicar Mateo 23:9, donde dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos? Sí, bueno, dice la Escritura, no llaméis a nadie Padre de Israel, dicen las versiones hebreas. Sin embargo, hay que darle el buen ángulo a esto, porque, digamos, Padre, si lo tomamos, digamos, literal, digamos, usted tiene un padre biológico, y entonces no le puede decir papá ni padre al que lo engendró. Entonces, en la Biblia, en la misma Biblia también vemos que a Eliseo los mismos reyes le decían padre. El mismo Eliseo le decía padre mío, carros de fuego y gente de a caballo a Elías. Entonces, sí hay una paternidad. Lo que yo creo es que fuera forcivoluntaria, o que como aquel considera al pastor padre, tú también lo tienes que considerar como padre, y tal vez no. Nosotros, para muchas personas, para algunos somos hermanos, para otros somos pastores, para otros sí somos padres, y para algunos también las pastoras son como unas madres. Entonces, esa tarea de padres la hacen los pastores en algunos momentos y los apóstoles. Los demás son hermanos mayores. En una congregación no pueden haber diferentes padres o diferentes madres. Así que yo que lo veo ahí como que no lo hagan de una forma coercitiva, que no lo hagan obligatorio, que no te digan que le tienes que llamar forzosamente a alguien padre. Y estoy hablando de la iglesia evangélica, de eso estoy hablando, de la iglesia evangélica. Sigamos. No sé si tenemos llamada. ¿Tenemos llamada? Pastor, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Adelante, bendiciones. Pastor, dice que tengo 3 consultas. A ver. Que me han tenido con mucha duda y quiero que usted me ayude. La primera es acerca de Romanos 11:25. Claro que sí. Cuando habla la palabra acerca de la plenitud de los gentiles. Sí. Que dice acerca de la entrada de la plenitud de los gentiles. Dice, ¿estará hablando del arrebatamiento, pastor? Esa es la primera. La segunda consulta es, después del arrebatamiento,
¿habrá posibilidad de salvar el alma a los que una vez conocieron a Cristo y le dieron la espalda cuando había el tiempo aún antes del rapto? Sí, claro. Y la tercera pregunta es que yo estuve escuchando el domingo la predicación de nuestro apóstol Sergio. No sé si usted ya tuvo la oportunidad de escucharla acerca de la predicación que él tuvo de escatología el domingo, y habló acerca del arrebatamiento, pero habló él lo expuso de una manera que yo nunca lo había escuchado. Entonces, pero siempre en base a la palabra. Entonces quería ver si usted me puede ayudar también para escuchar su punto acerca de eso, que él habla de la señal de Apocalipsis 12 y describe al hijo varón que da luz la Virgen como la iglesia, pero él habla acerca de que la iglesia toda la entidad iglesia será arrebatada en el cielo, y que en el cielo habrá como un tribunal en los cuales el que perseveró, el que siempre buscó limpiar sus vestiduras, será arrebatado ya de los cielos, y los demás serán regresados a la tierra. Sí, voy a empezar de atrás para adelante. Fíjate que eso se llama el bimá de Cristo, o sea que va a haber un juicio para todos los cristianos. Y entonces en el bimá de Cristo, entonces dice, a ver, creo que es Primera de Juan, ay Dios mío, voy a buscártela. En Primera de Juan dice, a ver si lo tengo bien el verso, dice ese pasaje que algunos van a salir avergonzados. Entonces, dice, no es 2:25, a ver, ¿dónde será? Ok, te lo voy a buscar. Lo que dice es que vamos a ser juzgados y que tenemos que mantenernos firmes, no vaya a ser que cuando el Señor venga, algunos terminen avergonzados. Entonces, los van a poner a todos, pero no todos se van a ir. A ver, todavía estoy aquí buscando, pero dame un segundito. ¿Qué libro me decís? Él tiene que ser en Primera de Juan, si tengo bien la memoria, tiene que ser en Primera de Juan, pero de repente lo puedo tener mal, ¿verdad? Tenemos que buscarlo. Están 2:28. Hijitos, permaneced en él para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de él en su venida. Primera de Juan, capítulo 2, verso 28, dice, hijitos, permaneced en él, para que cuando aparezca tengamos confianza y no nos avergoncemos delante de él en su venida. Entonces, significa que van a haber algunos que se pueden avergonzar porque digamos, al decir no dar la talla, no me gusta decirlo así porque por algo el Señor es como un fiador, lo que nos falte Él da, sino aquellos que no quisieron limpiarse, no quisieron, porque es que esto no es de perfección. La Biblia dice, creo que en la versión 60, en uno de los salmos, dice, el que anda en el camino de la perfección, este me servirá, no el perfecto. Creo que ahí tendría que decir el que anda en el camino de la integridad o en el camino de la madurez. Entonces, cuando el Señor venga, ciertamente va a venir por toda la iglesia, pero van a revisarlos. ¿No te recuerdas tú de Mefiboset creo que es 2 Samuel 19:25? Le dice, ¿tú por qué no te fuiste conmigo? Tú te tenías que haber ido conmigo. Y Mefiboset significa avergonzado, por eso lo estoy linkeando, lo estoy uniendo aquí en Primera de Juan 2:28. Entonces habrá muchos que cuando el Señor venga van a salir avergonzados y no se van a ir con Él. Ahora, con esto derivamos la otra consulta, y la otra consulta va a ser, ¿serán salvos? Sí, van a ser salvos, pero tuvieron que limpiar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Lo puedes leer en Apocalipsis 7:14 en adelante. Y la tercera consulta era Romanos 11:25. Ahí dice, habla del misterio de Israel. Ahí dice la Escritura, hermanos, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión o en vuestro propio parecer, no quiero que ignoren este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Israel ahorita está cegado. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que llegue al tope, hasta que se llene el barco, hasta que la taza está llena. Entonces, cuando ya se salvó el último de los gentiles, viene el arrebatamiento, el juicio, para ver si nadie va a salir avergonzado. Los que no salen avergonzados se van, los que salen avergonzados se quedan, van a ser salvos en Apocalipsis 7:14, y entonces ese rapto marcó la plenitud de los gentiles. Creo que toda una pregunta que envolvía los tres textos, pero que iban relacionados. Te mandamos un abrazo y gracias por tu consulta. A ver, ¿qué más tenemos?
Aquí por medio del correo electrónico hay dos consultas. Dice, pastor, cuando dice la palabra que Jesús nos redimió de la ley, ¿esto es de la ley de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento? Es que yo dijera que tenemos que revisarlo en el libro de Romanos, hasta la ley de los miembros, la ley del pecado. Entonces habría que revisar a qué se refiere. Sin embargo, la ley, toda la ley es santa, justa y buena. Toda la ley es santa, justa y buena, si se usa para lo cual fue creada. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley, ahora sí no podemos referir a la Torá, a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Señala todo bajo pecado. Y Santiago nos ayuda y nos dice que si alguien guardó casi todo, pero de pronto falla en una, es como que hubiera fallado en todo. Entonces la ley es como un boxeador que te va cansando y te lleva hasta la esquina, donde tú dices, ya no aguanto. Cuando tú te das cuenta que tú no puedes cumplirle, entonces la ley te dice, vení, yo soy un pedagogo, un paidagogo en el griego, un ayo, un tutor, ven y nos lleva a Cristo. A través de él todo se puede. Ese es el propósito y el espíritu de la ley. Para eso fue creada, para marcar la pecaminosidad del hombre y para marcar la divinidad de nuestro Señor. Sigamos. La siguiente consulta dice, ¿puede una mujer que haya sido repudiada por su esposo o por infidelidad volverse a casar aunque él esté vivo? La esposa falló. Supongo yo, ¿puede una mujer que haya sido repudiada por su esposo? Quizás él falló, ¿verdad? Por infidelidad. Por infidelidad. Volverse a casar aunque él esté vivo. Dice. Sí, porque si él falló, pues sí se puede volver a casar. Ahora, si la mujer fue la que falló, entonces no se puede casar ella. Se puede casar el que no cometió la falta. Y todavía, mire, Dios aborrece el divorcio, tratemos de enmendar. Ahora, hay momentos en que se entiende, por ejemplo, que alguien diga, sí, fallé, perdóname, disculpa, fue una cosa, fue un momento de locura, yo te amo a ti, fue lo que usted quiera. Y voy a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Dame una oportunidad. Yo dijera, désela. Pero si la persona dice, no, mira, yo ya tengo ya vida con la otra, ya tengo hijos con la otra, ya te dejé, entonces no le quedará más que entenderlo, ¿verdad? Y después de que venga un divorcio, el cielo sabe que no es porque usted lo quiso así, y usted sí puede rehacer su vida porque a usted fue a la que le fallaron, o al que le fallaron. Sigamos. La siguiente consulta nos viene por medio de la aplicación y dice, pastor, bendiciones, mi pregunta es, escuché a un pastor de una iglesia que ustedes cubren que usar el velo es algo íntimo, que no se presta y que es como cuando un matrimonio tiene intimidad. No digo que sea malo, ¿verdad? No digo que sea malo, pero en una necesidad, ¿cómo no le va a prestar si el otro lo tiene? Es como que no toque la Biblia. No, mi Biblia solo para mí, se la puede prestar a otro. Y es bueno que toda mujer que ahora profetiza que se cubre su cabeza y que cada uno tenga algo, pero no podemos decir que eso la va a contaminar o que eso no se debe de hacer. Será tal vez solo un criterio pastoral, pero no se puede poner como doctrina. Sigamos. La siguiente consulta también por medio de la aplicación dice, pastor, bendición, gocé tanto el ver a la pastora, ¿verdad? Ministrando el domingo, ¿verdad? Estamos orando por ella, nos saludan desde Nebraska, Estados Unidos. Muchas gracias, Dios los guarde, Dios les bendiga, les agradezco mucho. Estamos en el camino, estamos terminando el proceso, confiados de que Dios ya puso su mano. En eso estamos confiados y esperando que Dios es un año de misericordia y esperamos obtenerla. Sigamos. Dice, pastor, bendiciones, también por medio de la aplicación. Dice, el sacerdocio según Dios es para el hombre, ¿verdad? Pero hay muchas mujeres que se han levantado o el Señor las ha levantado para ponerlas como ministros. Pero mi pregunta es si el sacerdocio de la mujer es el mismo del hombre. O siempre, aunque la mujer tenga un sacerdocio, viene a ser siempre menos que el sacerdocio del hombre por la posición jerárquica que Dios impuso, que el hombre como cabeza de mujer. Esa es la primera. Bueno, la vamos a contestar. Lo contestamos la vez pasada. Mujer se escribe con M de Melquisedec. En el sacerdocio de Melquisedec ya no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. Entonces, en el sistema de la gracia, todos somos iguales. ¿Se recuerda? Creo que lo explicamos con una cruz. Todos somos iguales, pero en el sistema de gobierno, entonces ahí sí ya no somos iguales. En el sistema de gobierno, Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Pero, digamos, de entradita, tu pregunta va mal enfocada porque dice que el sacerdocio solo es para el hombre. No, para la mujer también. En el sacerdocio Melquisedec, aquí es un mejor pacto. En el sacerdocio levítico, no. Ahí sí solo el hombre.
pero en el sacerdocio o en el sacerdocio Melquisedec, ahí sí entra la mujer y puede desarrollar su tarea. En el sistema de la gracia todos somos iguales. En el sistema de gobierno ahí sí hay jerarquías. La siguiente consulta también aquí por medio de la aplicación, nuestro mismo hermano nos escribe y dice: pastor, ¿usted cree que en la iglesia donde el pastor no tiene cobertura y ni la iglesia es hija de otra, o sea, los pastores no le rinden cuentas a nadie? También creo que ya lo habíamos leído. Ni donde ellos se congregan, los pastores que ellos tenían no quisieron apoyarlos como padres espirituales, ¿verdad? Entonces ellos están manejándose de esta manera. Pero entonces no es culpa de ellos. Sí, no quisieron apoyarlos, ¿verdad? Bueno. O servir, aunque ellos puedan tener el llamado de pastores, a la hora de ellos querer salir, la cobertura dijo: yo no te cubro, ¿verdad? Sí, les voy a contar que ahí también habría que revisar algo, porque hace algún tiempo también me sucedió a mí algo similar, porque había una persona que me dijo: pastor, yo me voy a ir de pastor, así que, ¿verdad? Me heredaron una iglesia y me voy a ir de pastor, entonces quiero que me cubra. Le dije: hijito, pero yo no te estoy enviando. Le dije: mira, me recuerdo yo, termina de sacar corderitos y luego platicamos. Y tampoco que ya sacaste corderitos, yo no te podía enviar. Entonces, sí, pero me voy a ir, sí, pero no te puedo enviar yo. Entonces, si yo no lo envié, entonces tampoco yo soy responsable de enviar a alguien a la fuerza. Pastor, yo me voy a ir, envíeme a la fuerza. No. Entonces, no sé cuál sea el caso ahí. Porque por otro lado también puede ser un caso que por envidia o celo pastoral el otro no lo quiere enviar. Eso ya es maldad, ¿verdad? Que no lo quiere enviar. Si el otro tiene misterio, déjelo que se desarrolle nada más. También, ¿verdad? Ni uno ni otro, ¿verdad? Otra visión, por ejemplo, entonces realmente conmigo no vas a poder ser enviado. Ese sería claro, sí, ¿verdad? tiene ministerio y todo, pero realmente bajo la visión creo que no te voy a poder dar Sí. cobertura, ¿verdad? Claro. Mejor Entonces, amigo del ministerio. Amigo, ¿verdad? seamos amigos, haz tu obra tú. Entonces ya, y cuarto, que no se haya ido haciendo una división, porque entonces ahí sí ya no hay, ahí sí yo creo que no debería haber ni amistad. Sigamos. La siguiente consulta nos viene por medio del correo electrónico. Dice: pastor, bendiciones para usted, su familia y su amada esposa. Mi pregunta es: ¿cuál es el secreto que hay o trae el Oriente basado en estos dos textos y en otros más? Ezequiel 43:2 nos dice: y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y también en Mateo 24:27 que dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Son dos ángulos diferentes. En el Antiguo Testamento la palabra oriente a veces se dice Kedem o Kadam, y eso nos habla a nosotros de que tiene algo como que ver con el Olam, que son palabras que nos habla para hablarlo facilito, de la eternidad pasada. El Olam es el punto donde todo se desvanece, es donde ya no hay nada más para atrás. Entonces, la puerta del oriente, hasta hay un himno de eso, cantamos un himno de eso, la puerta del oriente, es una puerta dimensional a lo que es la profundidad en el reino de Dios, porque dice: volved a las sendas antiguas, detengámonos y volvamos a las sendas antiguas. Y las sendas antiguas, ¿cuáles son? Las sendas del Olam, que es un como sinónimo de la palabra oriente, que es Kedem. Ahora, en el Nuevo Testamento también la palabra oriente, ya en el griego, también puede verse de otro ángulo. Ese ángulo es valedero también, no digo que no, pero como la Biblia tiene diferentes ángulos, también habría que chequear y ver, porque oriente es Anatole, es como Asia, es como la península de Anatole de hoy, o de Anatolia hoy es Turquía, y Turquía es casi la frontera entre Asia y Europa. Turquía es, ¿verdad?, uno de los pies donde se puso los pies de la estatua de Daniel. Una se puso en el lado de Roma y otro en el lado ahí de los turcos. Entonces es como un punto como limítrofe. Entonces cuando dice que viene el relámpago, es el arrebatamiento, ¿verdad? Y luego comienzan todo lo demás y comienza a verse en el continente asiático, y cabalmente de Turquía, que es Anatolia, desde ahí hasta donde están los reyes de Oriente, sigamos. Es decir, Oriente cercano, Oriente medio y Oriente lejano. La siguiente consulta dice: pastor,
Vamos a ver, también recordar a nuestros hermanos que sueños, ¿verdad? Interpretaciones de sueños no se manejan aquí en el programa. Dice, Pastor, bendiciones, necesito saber cuándo uno sabe que necesita reconciliarse con el Señor. Cuando has pecado y no te has limpiado, cuando no has avanzado, cuando te has detenido, cuando estás deprimido, cuando ya no eres el mismo, cuando a pesar de que llegas ya no estás en el primer amor. Entonces hay que conciliarse con Dios otra vez, hay que acercarse de nuevo. Sigamos. Bendiciones, estimado pastor. Como la Iglesia de Cristo, ¿cómo debemos orar cuando oramos por Israel? Ya que el plan de Dios está el trato con esta nación en los últimos días. Muchos decimos que debemos de orar por la paz de Israel, pero me parece que en el plan de Dios no hay ningún tipo de paz. Es que, bueno, dice, orad por Jerusalén, que yo me recuerdo, dice, orad por Jerusalén. A ver, en uno de los salmos. Entonces, yo dijera que claro que hay que orar siempre, porque recuérdese que ahí va a ser la capital de todo el mundo en el tiempo milenial. Hay muchos pactos que tienen que cumplirse, porque Israel rechazó que nosotros somos salvos. Cuando se acabe la plenitud de los gentiles, empieza el trato con Israel. Pero no todo el Israel se va a salvar. Aquellos que reconozcan a Cristo Jesús de Israel son los que se van a salvar. Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque también tenemos que saber que hay un avivamiento árabe, que vemos, por ejemplo, en la Escritura. Tenemos que ver que Dios también salvó a muchos árabes, estando Jesús aquí. Por ejemplo, los primeros que adoraron a Jesús son los reyes magos que venían otra vez a la carga con lo que decía el hermano, de Oriente. Venían de Oriente. Entonces los primeros que adoraron a Jesús no fueron judíos, fueron árabes. Recordemos nosotros aquella mujer que tenía aquella sirofenicia, es de Tiro, entonces ella era del Líbano, es una mujer árabe, y dijo, qué tremenda fe por lo que has dicho, así te sea hecho, y era una mujer árabe. Entonces recordemos en Naamán el sirio. Naamán es obviamente, ¿verdad?, sirio, y vemos que lo atendió Eliseo, le dio salud, le dio sanidad. Entonces le dijo, mira, yo conozco al Dios verdadero. Cuando vaya allá y me postre delante de algún ídolo, quiero que sepas que solo porque estoy acompañando a mi jefe, pero yo ya conozco la verdad. Entonces hay avivamientos, va a haber un avivamiento árabe también. Entonces tenemos que saber que Cristo está para todos, para todos los del Oriente, para todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Tenemos una llamada telefónica. Llamada local. Adelante, le escuchamos, bendiciones. Le escuchamos, bendiciones. No sé si está la llamada. Parece que no. Germán, cuéntame. Tenemos la siguiente consulta por medio de la aplicación. Pastor, soy de casa, estoy interna debido a un derrame. Me hicieron varios exámenes y salieron negativos. Me retiraron el líquido y me pusieron un tratamiento hace un mes. Ayer me hice otros rayos X y nuevamente tengo un derrame pleural masivo. No entienden que tengo hoy, me hicieron biopsia, ¿verdad? Y otra serie de exámenes. Necesito oración para que Dios ponga su mano y esto no sea de muerte. Seguramente que no, hijita, seguramente que no. Yo insisto, en estos días Dios me ha consolado con aquel pasaje de Juan 11:3, donde dice, el que amas está enfermo. Puede ser una oración por usted, Padre, en el nombre de Jesús. Mira a tu sierva que está pasando, Señor, este valle de sombra y de muerte. Yo sé que tú estás con ella y derivado de tu vara y tu callado, tú puedes infundirle aliento. Te pido en el nombre de Cristo que quites todo temor, todo espíritu de temor y saber que, Señor, que estamos en tu mano. Padre, gracias, y declaramos que tu hija estará, Señor, estará sana para la gloria de tu nombre. A ver qué más tenemos. Aquí también por medio de la aplicación dice, Pastor, mi pregunta es si Satanás es el causante de las dolencias, enfermedades y muertes. No siempre. Le voy a contar, el causante de todo eso, el primogénito de la muerte, ¿verdad? O dijéramos, ¿verdad? Lo que causa todo esto es el pecado. Ya no somos seres, digamos, eternos, no, que hay una corrupción. El pecado fue lo que vino y trajo corrupción. Entonces dice que el primogénito de la muerte es la enfermedad, pero derivada obviamente del pecado. Ahora, hay enfermedades que también son satánicas, claro que sí, que son producidas por espíritus inmundos, también las hay, claro que sí, pero no todo es así. Sigamos.
Sí, también recordar, ¿verdad?, que las llaves de la muerte las tiene nuestro Señor. Entonces, al final, pues el que decide si vivimos o morimos fue el que nos salvó. Entonces, eso es como una garantía, ¿verdad?, de salvación para los que estamos en Cristo. De salvación y de saber que finalmente estamos en su mano. Obviamente que hay algunas enfermedades que hay que tratarlas. Digamos, estoy peleando contra un problema de la garganta, entonces estoy tratando ya de tomar solo cosas calientes, que si tomo de evitar algún refresco. Entonces, ahí eso es parte del cuidado que uno tiene que tener como responsabilidad de saber que este templo es morada del Espíritu Santo, así lo dice la Biblia en Corintios. Amén. A ver qué más hay. La siguiente consulta nos viene por medio del correo electrónico y dice: pastor, yo ya acepté a Jesús, pero a veces se me vienen pensamientos que no soy salvo y que no lo he aceptado. Pastor, ¿por qué será esto? Son ataques del enemigo ahí, pero la Biblia menciona en el primer libro, bueno, mejor le voy a decir, Hebreos capítulo 7, verso 25. A mí me trae un consuelo muy hermoso, porque ahí dice que el Señor es poderoso para salvarnos para siempre. Fíjese qué cosa, para salvarnos para siempre. Si usted lee Hebreos 7 del 20 al 25, es una cosa tan linda, porque dice que Jesús es el fiador de un mejor pacto. Entonces note usted que si Jesús es el fiador de un mejor pacto, a ver si colocamos esto que se nos cae, es el fiador de un mejor pacto. Si quieres pasármelo. Sí, porque creo que lo vamos a dejar aquí un ratito. Es fiador de un mejor pacto. Entonces, cuando se habla fiador, ¿cuándo se consigue un fiador? Usted va a comprar algo, su crédito no está muy bueno, pero queremos venderle. Entonces, lo que le dicen es que tenga un su fiador. Cuando llega ese fiador, entonces el fiador firma. ¿Y qué hace un fiador? ¿Para qué es un fiador? Que si usted no cumple, él paga. Entonces, qué lindo ver Hebreos capítulo 7, verso 20 al 25. Entonces, yo quiero dejarte esto que a mí me da una certeza, una seguridad tan hermosa, porque hay una unción del Dios poderoso. Él es poderoso. A ver si lo encuentro aquí. Hebreos capítulo 7 dice, a ver, verso 22 dice: de igual manera Jesús ha sido hecho fiador de un mejor pacto. Entonces en el verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, puro, apartado a los pecadores y exaltado más allá de los cielos. En el verso 27, entonces dice: él no tiene cada día la necesidad, como los otros somos sacerdotes del Antiguo Testamento, del sacerdocio levítico, de ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose, dice, a sí mismo. Y en el verso 25 dice: por esto también puede salvarnos, la versión de las Américas dice, para siempre, a los que por medio de él se acercan, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Entonces, aquí vemos, usted lea lo del 7:20 al 25, que el Señor es poderoso para salvarnos para siempre, para salvarnos por completo. Y lo que me consuela es que dice ahí que Él es fiador. Entonces, lo que tú no puedas pagar, Él lo paga. Y esto me recuerda también en el buen samaritano, en Lucas capítulo creo que 10, en el buen samaritano, que le dice: mira, aquí te traigo, lo encontré tirado, el sacerdote no pudo hacer nada, el levita no pudo hacer nada, ellos no tenían cómo enfrentar esto, ellos no podían pagar, pero yo voy a dejarte algo. Mira, mesonero, te dejo aquí para que se restaure, te voy a dejar pagado, y si gastare algo de más, cuando regrese, yo lo pago. ¿Qué es eso? Un fiador. Entonces, quédate tranquilo, porque Jesús es el fiador del nuevo pacto. Y por eso Él es poderoso para salvarte para siempre. Qué sacrificio, qué obra la de Cristo Jesús. Es que yo me dan ganas hasta de predicar ahorita. Tenemos una llamada telefónica. Adelante. Dios bendiga, pastor. Sí, bendiciones, le escuchamos. Le hablaba porque tenía una consulta. Ya me ha pasado en 2 ocasiones que cuando estoy orando en el culto,
estoy orando en voz baja y de repente empiezo a orar en voz alta y digo, así dice el Señor. Entonces no me explico después por qué digo eso, porque me ha pasado 2 veces que digo, así dice el Señor. Tal vez Dios te quiere dar ya profecía, es un don, es un regalo que Dios da a toda la iglesia, al que lo cree, y tal vez te lo está regalando a ti, es un don. Yo dijera que si vienes a la congregación, pasa Corderitos, pasa Intermedia y te metes a la escuela profética, tal vez ahí es donde Dios te va a dar tu fluir y tu mover. Germán, ¿qué más tenemos? La siguiente consulta nos viene también por medio de la aplicación y dice, pastor, tengo muchos problemas con mi esposo por causa de su hermana. Él pasa solo con ella y no me dedica tiempo y eso ha hecho que yo sienta cólera contra ella y lo peor es que soy cristiana. Dice, sé que no debo de sentir esto, pastor, ¿qué me aconseja? Pues yo le hablaría y le dijera, mira, qué lindo que tengas esa comunión con tu hermana, me parece sensacional, pero tienes que atenderla a ella primero, porque entonces si es atendida a tu esposa primero, no vas a tener ningún problema de irte a la casa de tu hermana a tomarte un refresquito, o tal vez lo que hay que hacer es llevársela también a ella, luchar para que haya paz y bendición, para no hacer celos, porque produce celos porque dirá, está casado conmigo y solo pasa con su hermana, en lugar de pensar qué bueno, qué bien se llevan. Entonces creo que por ahí también deberías de verlo. Es importante, que la hermana es la que menos tiene la culpa en todo caso, ¿verdad? Sí, claro. Porque ella dice, siento cólera con ella. Si debe de estar molesta en algún momento es con su esposo, ¿verdad? Entonces realmente la hermana, pues, ¿verdad? La recibe en su casa, ¿verdad? Entonces yo creo que puede hablar con él, ¿verdad? Para que la fiesta vaya en paz. Le está demandando atención, es lo que está diciendo. El mensaje ahí es, me falta atención. Y creo que te estás yendo a gastar allá cuando todavía no has llenado el cupo, el límite, digamos, de aquí de atención, la cuota de atención. Sigamos. La siguiente consulta nos viene también aquí por medio de el Facebook y dice, pastor, yo soy diácono en mi iglesia y mi líder de diácono. Gracias. Él cuando no conocía al Señor estuvo en negocios ilícitos aquí en México, pastor. ¿Cómo lo puedo manejar esto? Su líder tuvo que ver con negocios ilícitos antes. ¿Y antes. ahora? Ahora no, ¿verdad? Lógicamente, Bueno, ahora no. el que está en Cristo nueva Él criatura cuando es. no conocía de Dios, dice, Sí. estuvo en negocios El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Para mí no hay ningún problema. El punto sería que ahora él quisiera comenzar a hacer negocios de ese tipo. Entonces ahí sí habría problema. Quisiera saludar un poquitito a los que cumplieron años el día de ayer. A Antonia Núñez, Arnold Alejandro Paz, Danilo Giovanni Amaya, Doña Marina Pérez, Eric Eduardo Fuentes, Fanny Janet Perla, Grelin Yesenia Mejía, Héctor Enrique Santos, Hermelinda Savillón, Javier Antonio Gómez, Jessy Rosemary Pérez, José Alfredo Pineda, José Luis Cruz, Jocelyn Paola Ramírez, Juana Francisca Lara, Junior Santos, Karen Guzmán, Karen Vanessa Guzmán. ¿El apellido de casada cuál será? de Saldívar. De Saldívar, que pusieron aquí otro apellido. Tal vez será también otra. no es ella, tal ¿no? vez otra, de verdad. Sí. Karen Vanessa Guzmán de Grandes pusieron aquí. No, ¿verdad? entonces no es ella. Entonces hay dos Karen Guzmán. También a Carla Verónica Orellana, Lilian García Hernández, Lucila Suyapa Mondragón, María Isabel Col, Marjorie Lisette Hernández, Mirna Hernández, Nelcy Enamorado, Nirsa Fernández, Pastor Longuino Cálix, Roberto Giovanni Salazar, mano Roberto Salazar, que Dios lo guarde y lo bendiga también, a Roger Alexander Saldívar, está cumpliendo años hoy, Roger Saldívar, no sé si será padre o será... Vamos a ver si es el hijo. Era Roger padre o Roger hijo, pero están cumpliendo años. También a Rosa Isela Serrano, Sandra Berta Flores, Sandra Delgado, Sarello Hanna Rendón, Sergio Amaya, Sharon Álvarez de Barahona, un abrazo también para nuestros hermanos, también a Sonia Argentina del CID y Wilmer Andoni Fonseca, que están cumpliendo años el día de hoy. A ver qué más tenemos. Bueno, papá, aquí hay una consulta que nos llega desde México y dice, pastor, gracias por su vida, le agradecería me pudiera aclarar brevemente a qué se refieren estos dos versículos. En 1 Corintios 15, 29 dice, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué?
entonces se bautizan por ellos. Esa es la primera. Bueno, es de las preguntas que uno no quisiera que le hicieran, ¿verdad? Porque esto es... Es el papá de Roger, ¿verdad? El que es el papá de Roger, Roger padre. Roger padre. Roger Saldívar padre, sí, está bien. Es de aquellas preguntas que uno no quisiera que le hicieran, ¿verdad? Porque al leer detenidamente estos pasajes, este pasaje del bautismo por los muertos, entonces era como una sustitución, ¿verdad? Recordemos que lo que estaban diciendo es, por ejemplo, mi padre recibió a Cristo, pero no se bautizó. Entonces ya se murió. Entonces yo voy a tomar el papel que él tiene. Entonces creo que cuando se estudia esto aquí, yo no veo que digan esto no hay que hacerlo, pero tampoco veo que digan que haya que practicarlo. Tal vez nos falta un poquitito de más estudio en esto, lo estoy hablando por mí mismo nada más, porque yo no veo que lo quiten, que digan que eso no se debe de hacer, porque en Corintios pues algunos lo hacían y entonces era una sustitución, era como una intercesión. Por ejemplo, en la intercesión, en el alto grado de intercesión es, yo me pongo en los zapatos, voy a hablar por Germán, yo me pongo en los zapatos de Germán, Señor, fíjate que yo tengo este problema, yo quiero que tú me ayudes. Entonces la intercesión es ponerse en el lugar de otro. Entonces, allá en el Antiguo Testamento, cuando se moría una persona y no pudo tener hijos, venía el hermano más cercano, se allegaba a la cuñada, que era viuda, y cuando tenían el hijo le ponían el nombre del finado, del nombre del que se había muerto, y no más, no seguían viviendo juntos, solo servía para sustituirlo. Entonces aquí dice, ¿verdad? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Si los muertos de ninguna manera resucitan, ¿por qué pues se bautizan por ellos? Entonces, aquí recordemos que 1 Corintios 15 está hablando de resurrección. Y entonces aquí dice, ¿para qué se va a bautizar por los muertos si los muertos no resucitan? Como quien dice, si ustedes creen que los muertos no resucitan, los muertos sí resucitan. ¿Y por qué pues entonces nosotros nos arriesgamos a toda hora? Entonces, el punto aquí es que están hablando de la resurrección y el bautismo en agua sí tiene que ver con la resurrección. Eso es como el boleto de la resurrección. Por eso es que el bautismo en agua tenemos que recuperar los días de la iglesia primitiva. Solo se recibía el Señor y vamos al agua. Era muy importante. Si alguien no se ha bautizado en agua, eso es muy, muy, muy importante. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Podrá ver el reino, pero no va a poder entrar. Entonces, por la consulta, es una de las consultas que yo no puedo decirle esto sí o esto no. Hubo una mujer allá en Guatemala, una mujer que conoce de la Escritura. Y me reservo su nombre porque no me ha dado permiso para contar esto. Pero ella perdió una niña hace muchos años. Y entonces, en el sueño, ella vio que había una muchacha ya que había crecido. Y entonces le dijo, mira, yo soy tu hija y quiero, ¿sabes qué? No te dio tiempo a bautizarme porque era niña, te pido que te bautices por mí. Por favor, estoy hablando fuera de la Escritura, es una experiencia, un sueño que después llevó a la hermana y la hermana se bautizó por ella. Y pues el pastor que estaba de turno le dio el visto bueno, pero tampoco lo podíamos poner como práctica. Así que eso dependerá de cada uno, cómo lo toquen, verá cómo lo perciban. Pero el pastor de ella en aquel momento le dijo, ¿tú soñaste eso? Sí. ¿Eso te lo dijo tu hija? Sí. Entonces no te lo voy a impedir, fue algo que se hizo. Pero como una práctica ya estaría más difícil. Germán. Hermoso este secreto de las aguas, ¿verdad? En Génesis 1:20 hay un secreto ahí, ¿verdad? O se puede tal vez dar ahí algo, porque dice que dijo Dios, ¿verdad? Produzcan las aguas seres vivientes, ¿verdad? Y entonces me gusta porque es lo que exactamente pasa en el momento del bautismo, ¿verdad? Que producen seres vivientes. Producen seres vivientes. Otra claro. de las aplicaciones que yo miraba hace tiempo, es que porque ahí nos dice, ¿verdad? ¿Para qué se bautizan si no resucitan? Claro. Deja entrever como que si resucitaran, entonces sí vale la pena. Claro, entonces, yo recuerdo que Jesús está preocupado por un bautismo y no es el bautismo en agua, sino que en fuego, ¿verdad? Entonces, Él sí se bautiza por nosotros los muertos para darnos vida. Sí, qué ¿verdad? tremendo. Entonces, me gusta esa aplicación porque pareciera que Él sí la cumple,
Si nosotros no podemos tener todavía ese tipo de... Nos sustituyó ahí. Pero ahí sí nos sustituye. Y ese bautismo, a pesar que no es en agua, es un bautismo en fuego que sí nos dio vida, ¿verdad? Entonces En bonita la Corintios aplicación. 15 es tremendo, porque entonces si sí bautizan, entonces sí se bautizaban por los muertos. Porque sabían Claro, que ellos iban a lo estaban resucitar. manejando mal, lógicamente, por eso es que les pasan el tráiler, ¿verdad? Pero sí es bonito ver lo que el Señor Jesús creo que sí lo logra, ¿verdad? Es bonito. Así que yo le pudiera decir, ponerlo como doctrina, yo estoy ahí todavía masticándolo, viéndolo de todos los ángulos, atacando los lados negativos, viendo los lados positivos, pero el apóstol Sergio, que es el que cubre la misión, dirá hasta cuándo sí, hasta cuándo no. Yo no veo que digan que no, ni tampoco veo que digan que lo practiquen, entonces como que queda ahí. Y como tú dices, ¿para qué se bautizan si no resucitan? Ah, pero si le damos vuelta, como si resucitan, entonces sí que los bauticen. Delicado, delicado. Entonces, para esto yo no pondría doctrina, mejor pregúntale a tu pastor si lo va a hacer o no lo va a hacer. Bueno, no sé si tiene otra consulta el hermano. Sí, fíjate que también dice que si puedes explicar un poquito Génesis 4:24, si 7 veces es vengado Caín, entonces la MEG lo será 70 veces 7. Muchas gracias y bendiciones. Son 70 por 7, son 490, son los ciclos del perdón. Es exhaustivamente largo el tema, pero todo se maneja por ciclos de perdón de 490 años, 490 años. Son ciclos de 7. Tanto es así, Germán, que te recuerdas que le dicen, Daniel, 70 semanas son dadas para ti, y cada semana la palabra Shewa, que son semanas de años, 70 por 7, 490 años. De esos 490 años, que son 70 semanas, 69 ya pasaron. Nos hace falta cerrar la 70ª semana de Daniel, que son 7 años, pero todo es por un proceso, por un circuito o un intervalo o ciclo de perdón que son de 490 años. Por eso, no solo ahí, sino te puedes ir al Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces he de perdonar? Ciclo del perdón. ¿Qué dice? 70 veces 7. Claro. 70 por 7, 490. Le prometo, estoy trabajando ya con eso y voy a dar alguna enseñanza acerca de ello. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos en la línea, tenemos al pastor Henry Calix que nos está llamando. Ok, Henry, te escuchamos allá de Nueva York. Que Dios te guarde y Dios te bendiga. Buenas tardes, bendiciones, Padre. Saludos a hermano Alonso, a ustedes dos que están por ahí. Muchas gracias. Le agradecemos al Señor por una vez más poder ver este fin de semana a nuestra madre por ahí ministrando. Padre, aprovechaba para poder de repente anunciar, ¿verdad? Yo sé que este mes que viene, en el mes de julio, para el sábado 25 de julio, nosotros tendremos la bendición de tener a Germán Alonso acá con nosotros. Estamos realizando lo que va a ser el congreso, nuestro primer congreso de jóvenes. Eso va a ser el sábado 25 a partir de las 9 de la mañana. Ok, sábado 25 a partir de las 9. Muy bien. Te agradecemos mucho y vamos a ver cómo anunciamos un poquitito algo. Te vamos a hacer aquí algo ahí para las redes y todo. Y también agradecemos la invitación. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo a ti, a tu esposa, a tus hijos, a toda la familia, allá a la iglesia Ebenezer en Nueva York. No sé si todavía está ahí. Sí. Henry, tal vez nos das tu número telefónico. Sí, el teléfono de la excelencia nuestra es el 631. 631. 631-647-0428. Ok. Y aprovecho tal vez de unas horas, Padre, porque aunque estamos anunciando, tenemos también ya la nueva dirección, tenemos apenas unos 2 meses de habernos movido a un nuevo lugar, estamos ahí bajo construcción, entonces diría yo que la dirección nuestra sería 2102 Western Avenue, eso es en la ciudad del Bronx. Ok. Entonces vamos a trabajarte aquí algo también, no solo para las redes sociales, sino también para que pues lo puedan saber. Te agradezco mucho, estamos con un buen tiempo, me parece muy bien que lo estemos anunciando con tiempo allá en la iglesia Ebenezer en Nueva York, allá con el pastor Henry Calix. Va a haber un retiro de jóvenes, vamos a darle un poquito de fuerza, anunciarlo en todo lo que podamos. Una vez más, te agradezco la bendición de la invitación. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y hasta la próxima. A ver qué más tenemos, Henry. La siguiente consulta nos viene acá por medio del Facebook que dice: Pastor, soy de Villanueva, Cortés, lo veo todos los días, felicidades por el programa. El motivo por que le escribo es para que me aconseje.
Sufro por alguien que es mi amigo, me trata bien, es especial conmigo. Lo único que él no sabe es que estoy enamorada de él. Pastor, ¿qué hago? No nos congregamos en la misma iglesia, él tiene cargos en la suya y espero, ¿verdad?, su respuesta. Dios me lo bendiga. La Biblia dice 3 veces en el Cantar de los Cantares, dice que no aceleres el amor hasta que él quiera, no lo presiones, no le provoques, no provoques el amor hasta que él quiera. Entonces, yo creo que es la manera de hacerlo. Dice, juradme, hijas de Jerusalén, por las siervas y por las gacelas del campo, que no despertaréis ni provocaréis el amor hasta que quiera. Es decir, todo va a tener un tiempo y creo que es la mejor manera de hacerlo. En el 3:5 dice, juradme, hijas de Jerusalén, por las siervas y por las gacelas del campo, que no despertaréis ni provocaréis el amor hasta que quiera. Y en el 8:4, juradme, oh hijas de Jerusalén, no despertaréis ni provocaréis el amor hasta que quiera. Mira, 3 veces, 8:4, 3:5 y 2:7. Entonces, sigue con la amistad, síguelo conociendo, creo que es la mejor manera. Si tú provocas o tú te le declaras, lo vas a echar a perder, lo vas a echar a perder. El hombre valora ir a conquistar, no que lo conquisten. Ok, sigamos. La siguiente consulta nos viene por medio de el Facebook, que dice, pastor, mi pregunta es, ¿algunas enfermedades son para la gloria de Dios, que Dios lo se permite. Manifieste? Dice, sí, como ¿verdad? Lázaro, claro. Las que vienen por pecado, ¿Dios también las sana? ¿Y Dios siempre las usa para ministrar sanidad a otras personas? Las que vienen por pecado, si hay arrepentimiento, seguramente que sí, que Dios las puede sanar. A veces solo son correctores, aunque sean provocados por espíritus inmundos. A veces, al ver la necedad nuestra, la necedad humana, Dios utiliza un espíritu inmundo, un demonio, le da permiso. Entonces son como los látigos de papá, es como el cinto de papá que está dando para que podamos decir ya no más. Ok, sigamos. La siguiente consulta nos viene también por medio del Facebook, que dice, pastor, una pregunta, ¿cuál es el cántico de los arrebatados? Bueno, lo que pasa es que hay muchos cánticos de los arrebatados. En el libro de los Salmos hay una carrera ascendente, ¿verdad? Donde están esos salmos. Esos son salmos que corren ascendentemente hasta que llegan al arrebatamiento. Por otro lado, también dijéramos que vamos a ver, en el libro de Apocalipsis hay varios cantos. Hay cántico nuevo, pero hay un cántico del Cordero y un cántico de Moisés. Entonces, el cántico del Cordero es de aquellos que el Cordero pagó por ellos y se lo lleva. Pero el cántico de Moisés son los que se quedaron, los que tendrán que atravesar ahí en medio de la gran tribulación. Hay un tema, creo yo, que se llama los cánticos de ascenso gradual. Ese es. Del apóstol Sergio, ahí lo pueden buscar en su página, ¿verdad? En www.ebenecer.org.gt, ahí para que ustedes se puedan enriquecer con eso. Perfecto. Dice, la siguiente consulta nos viene por medio del Facebook, que dice, pastor Germán, mi pregunta es, en el nombre de nuestro Padre Celestial me dijeron que no es. ¿Cómo? Vamos a ver. Mi pregunta es, del nombre de nuestro Padre Celestial me dijeron que no es Jesús. Ah, ok, claro. sino Yeshua, ¿verdad? Ya. Bueno, porque te lo están hablando en hebreo. Entonces, en hebreo, Yeshua. En español, Jesús. En griego, Jesús. Y, ¿qué te puedo decir en yo? Inglés, En Jesus. inglés, Jesus. Entonces, esto es un trabajo que lo que quieren es quitarte a ti el griego. Miren, el hebreo es hermoso y lo estudio y es una cosa maravillosa, pero el griego también, no podemos quitar si el griego es el Nuevo Testamento. Entonces, lo que pasa es que son mesiánicos que te quieren dejar solo en el Antiguo Testamento y Jesús es el fiador del nuevo pacto, un mejor pacto. El hebreo es el Antiguo Testamento y el griego es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se hace patente en el Nuevo y el Nuevo se hace latente en el Antiguo. No los podemos separar. El hebreo es lindo y el griego también. ¿No se ha puesto a pensar por qué Jesús en la cruz, Germán, no te recuerdas dónde está, que dice... ¿Cómo dice? Que dice en hebreo, en griego y en latín, creo que en Juan 19, por ahí dirá, en la cruz dice que estaba escrito el rótulo y dice que estaba en griego, en hebreo y en latín. Entonces,
¿Por qué en hebreo? Porque esa es la lengua del pueblo del Señor, ahí está en el Antiguo Testamento. ¿Por qué en griego? Porque ahí está escrito el Nuevo Testamento. ¿Y por qué en latín? ¿Por qué en latín? Porque ese era el idioma de donde estaban viviendo, que en ese tiempo eran los romanos que estaban ahí, era el latín. Entonces yo dijera, creo que aquí lo tengo, Juan 19, 20. Entonces muchos de los judíos leyeron este letrero, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, Antiguo Testamento, en griego, Nuevo Testamento, y en latín, en el idioma propio donde estamos creyendo en Cristo. Entonces estaba ahí para que lo vieran los hebreos, los griegos y los romanos. Entonces yo dijera que si lo aplico ahora es hebreo, griego y español. El cristiano completo tiene que ver hebreo, griego y español. Sigamos, creo que tenemos una llamada. Tenemos una llamada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, bendiciones. Sí, fíjese, quería hacerle una consulta, pastor. Yo me congrego allí en su iglesia, ¿verdad? Pero, ¿me está escuchando, pastor? Con todo gusto, claro que sí. Fíjese que tengo un problema de matrimonio. Yo tengo de estar casado como 20 años, pero yo me separé de mi esposa hace un año. Bueno, no fue que me separé, sino que ella fue que se separó de mí, porque ella después ya no quería tener lo que es relaciones conmigo ni nada. Entonces me apartó del cuarto al otro cuarto de mi casa, y después comenzó con problemas ella, me insultaba y varias cosas, pues. Entonces me corría de la casa y yo tuve que irme de la casa, ¿verdad? Entonces me fui de la casa y yo quería saber que usted me ayudara, si incluso yo hablé con el pastor Pedro, ¿verdad? Y consulta con él, y él me dijo que tenía que estar ella para poderme ayudar. Claro, perfecto. ¿Verdad? Claro. Entonces eso me dijo él. Yo lo conozco bastante a él, porque él antes él iba a la iglesia de Dios de la Profecía. Claro. Y entonces tenemos comunicación con él, y hablé yo con él y me dijo, tráigala a ella, pero ella no quiso, hermano. Ella realmente dijo que no quería nada, no quería saber nada de ninguna iglesia. Entonces, hubo un problema antes de eso también, que antes de que yo me separara, que yo me congregaba en la iglesia Filadelfia. Sí, mejor si no nos dice los nombres de las iglesias. Cuéntame. Perdón, hermano, sí. Entonces, la persona de allí tuvo que ver, bueno, la verdad enamoraba a mi esposa, pues. Entonces, a raíz de eso yo me salí de ahí y ahora voy a Ebenecer, ¿verdad? Y yo quisiera realmente una ayuda, pues. Bueno, muchas Pero gracias. lo que yo veo con ella es que ella no quiere nada, hermano. Claro. Ella me dijo, aunque yo me reconcilie contigo, ya no quiero saber nada. Claro. Entonces no hay o qué hacer. Bueno, déjame contestarte un poquitito. Primero, a todos los que nos llamen, por favor, no den nombre de iglesia, porque entonces ya me ponen contra la pared, ya no puedo contestar igual. El hermano Pedro te dice lo mismo que yo, que habría que oírla a ella. Entonces tal vez dale tu teléfono al hermano Pedro para que solo le hable. Porque que ella ya no quiera tener nada contigo, porque si aquel la enamoraba o alguien estaba ahí haciendo algo malo, entonces si ella es cristiana, ella va a tener que decir, sí, perdóname, disculpa. Pero a mí me gustaría saber por qué ella no quiere tener intimidad contigo. Realmente lo que quiero saber es si es porque ella ya se entregó a otro hombre, o porque tú antes también cometiste alguna falta, o porque la puerta la abriste tú, tal vez. Por eso te estoy dando la forma de poder ver el problema con un cuadro completo. Entonces, obviamente 20 años, tiene que haber hijos, tiene que haber de todo, pero irte de la casa no fue lo mejor. Si tú te quieres restaurar, irte de la casa no fue lo mejor. Lo que hay que ver es tratar de hablar con ella, decirle, mira, te voy a dar el divorcio, pero hablemos, pues, hablemos bien, quiero saber la causa. Porque si la causa es ella, tú sí puedes hacer tu vida. Si todo fuera, si yo no te dijera, no necesito hablar con ella, y te creyera a ti el 100%, yo te diría, divórciate, ella no quiere nada contigo, ya se fue con otro hombre, ya tuvo que ver con otro. Lamentablemente fue una mancha dentro de la congregación, como que fuera 1 Corintios capítulo 5, verso 5, y entonces ahora hay inmoralidad de parte de ella, y ella se quedó prendada con otro y ya no te quiere. Entonces tú sí puedes hacer tu vida.
Yo todavía te dijera, pero ya vemos que ella no quiere, que trates de recuperarla. Pero a mí me gustaría oírla a ella para ver qué ella dice. ¿Por qué no quiere tener intimidad contigo? Eso para mí vale mucho porque hay que hablar con ella. Si quieres, hablas con el hermano Pedro, le das el número de tu esposa para que él hable con ella y así tratamos de pues achicar el tiempo, ahí colapsar un poquitito el tiempo para que este proceso no se haga tan largo. Germán. La siguiente consulta nos viene por medio de la aplicación y dice: Pastor, me alegro mucho haber visto a la pastora Ninoska. Me gustaría que me explicara la frase "solamente escapé yo para darte la noticia". Aparece en Job 1:15, el 19. Vamos a ver. Sí, no hay problema. Es que estaban viniendo unas tragedias ahí, ¿verdad? Recordemos que estaban pasando Job por momentos de dificultad. Cayeron de sorpresa los sabeos, se los llevaron y a los criados mataron a filo de espada. Solo yo escapé para darte la noticia. Fue una tragedia. Si usted lee todo lo que estaba pasando, Jehová respondió a Satanás: "He aquí todo lo que él tiene está en tu poder, solamente no extiendas tu mano contra él". Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová. Aconteció cierto día, ya quiere decir que a Job le quitaron sus muros, le quitaron su protección. Solo dijo: solo te voy a decir algo, le voy a quitar los muros, pero no tienes derecho a matarlo. Pero dice: aconteció cierto día cuando sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano, el primogénito, que un mensajero llegó a Job y le dijo: estando los bueyes arando y las asnas paciendo cerca de ellos, cayeron de sorpresa los sabeos. Y dice: y los criados mataron a todos. Entonces estaba Job y le llegaron a contar que donde él tenía su ganado, alguien llegó con una noticia, decirle: mira, te llevaron todo. Entonces, claro, no sé en el ángulo que tú lo quieras ver, pero literalmente es el único que se salvó. Le llegó la noticia de que más que lo que estaba pasando es que los muros se le habían quitado ya. Porque ya el Señor, recuérdense que Satanás dijo: no le puedo hacer nada porque tienes muros a él, a su familia y a sus posesiones. Y aquí las posesiones ya no tuvieron muro. Cuando esto pasa hay que tirarse al suelo uno y decirle: Señor, entonces dime, porque aquí era un proceso. Dios permitió que le quitaran los muros para probarle su fe. Sigamos. La siguiente consulta dice: Pastor, tengo un hijo de 17 años. Él dice que no es justo que él y sus hermanos estén relajados y que mi esposo y yo les pidamos un vaso de agua o cualquier favor. Dice que Dios nos va a cobrar esa injusticia porque nosotros somos inválidos para no hacerlo por nosotros mismos. Deme un consejo, por favor. No le entendí bien. ¿Qué le dicen los hijos? Tengo un hijo de 17 años que él dice que no es justo que él y sus hermanos estén relajados y que mi esposo y yo les pida. El problema es del chavo que no les quiere dar un vaso de agua a sus papás, ¿verdad? Porque dice que eso lo ve el Señor. O es al revés, que no es justo que su mamá se los esté dando y que aquellos estén relajados. No. Él, el hijo de 17 años, sus hermanos están tranquilos. Y el papá les dice: y la mamá, tráiganme un vaso de agua. ¿Y acaso ustedes son inválidos? ¿Por qué no lo van a traer ustedes? Claro. Eso es. Hijito, creo que es una abusivez, estás fuera de todo el entorno. La Biblia dice: honra padre y madre, se alargarán tus días sobre la tierra y todo lo que hagas prosperará. Entonces, tú puedes actuar como quieras, pero es mi tarea decírtelo: honra padre y madre y se alargarán tus días sobre la tierra y todo lo que hagas prosperará. Ahora, dale la vuelta a la tortilla: no honres padre y madre, se te acortarán los días sobre la tierra y todo lo que hagas no te prosperará. Es cuestión de obediencia. Qué lindo poder honrar a tu papá y a tu mamá. Te voy a decir algo que puede ser muy duro: no esperes que se mueran para poder decir cómo no lo ayudé, cómo no le di un vaso de agua. Estás en una edad difícil, pero también una edad muy insolente. Diría yo que deberías de poner tus barbas en remojo y enmendar. Atiende a papá y a mamá mientras los tengas. Hay otros que no tienen papá y mamá y te dirían: ay, mira, cómo hubiera querido tener a papá y a mamá para poderlos honrar. Sigamos. Tenemos una llamada local. Adelante, le escuchamos. Bendiciones, con todo gusto. Le bendiga, pastor. Bendiciones, adelante, le escuchamos. Bendiciones. Adelante. Se lo daba para felicitarlo por su programa. Muchas gracias. Tengo una consulta, pastor, que decirle.
Quería preguntar de verdad, si una persona, pastor, ¿por qué no le bajas volumen a tu radio para que puedas oír? Si no vas a estar, por el delay que hay, entonces vas a estar oyendo dos voces. Bájale volumen a tu radio o a tu televisor y vamos a poder platicar mejor. ok, hoy sí. Ok, vamos, cuéntame. Vamos. Quería preguntar de verdad si una persona que ha sido recasada puede ejercer un cargo ministerial. Sí, claro, siempre y cuando obviamente que fue, por ejemplo, hay un divorcio, pero el divorcio es porque ella falló. Entonces, él puede rehacer su vida porque él no tuvo la culpa, si ese fuera el caso. O viceversa, si una mujer, él le falla, entonces imaginémonos que fueran pastores, ella podrá seguir con el ministerio. El otro, pues, fue el que falló, mientras no hay arrepentimiento o todo, ¿cómo va a tratar de desarrollarlo así? Sin embargo, creo yo que la Biblia lo que marca es si alguien ha tenido un problema. ¿Quién no va a tener problemas en el matrimonio? Pero si ya se trata de un adulterio, de que hay un divorcio y que se tiene que volver a casar, si él no tiene la culpa, él puede hacerlo. Pero si no, ¿con qué autoridad va a ir? ¿Quién le va a creer al mensaje? Seguramente que va a poder predicar de todo, menos de familia. Y yo creo que no es eso, no es esa la tarea del pastor. El pastor tendrá que estar, sobre todo, pues dando el ejemplo. Sigamos. La siguiente consulta nos viene por medio del Facebook que dice: Pastor, quisiera que me explicara Job 1:6, porque ahí habla que Dios se reunía con sus hijos y la Biblia también dice que Jesús es el unigénito. Dios le bendiga. Sí, es que dice los hijos de Dios, pero en el original es los Bene Jae Elohim, los hijos de los dioses. La palabra Elohim muchas veces no hay que confundirla porque es la palabra dioses con D minúscula, es una estructura creacional. Recuérdate que la Biblia varias veces dice que el Señor es Dios de dioses. Eso es importante verlo ahí. Dice la Escritura que Dios, te lo voy a buscar aquí, es Dios de dioses. En Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Y ahí podemos llevarlo a Daniel 2:47, a Deuteronomio 10:17. Ahí podemos hacer muchas cosas. Entonces lo que te están tratando de decir ahí es que ahí lo que vemos es que es otra estructura creacional. Cuando se habla de Jesús es el unigénito de Dios, pero después de que Él fue a la cruz, ahora pasa a ser el primogénito. Y nosotros, según Juan capítulo 1 del verso 11 y 12, dice que a los que creímos nos dieron la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. La siguiente, tenemos una llamada. Una llamada. Adelante, bendiciones. Bendiciones, pastor. Le quería hacer una consulta. Adelante. Sí, mire que ya pues hará unos 13, 14 años. Yo vivía en Santa Rosa de Copán, ahora vivo aquí en San Pedro Sula y ahora soy de casa. Sí, correcto. Sí, mi consulta es referente que yo miraba, no sé si en realidad, no estoy seguro, si era usted que daba unos mensajes por televisión en Copán. Entonces digo yo, estoy pensando, digo, ¿sería él o no sería él? Entonces salía en una televisora local. Yo estoy sabido que en la entrada a Copán repiten los programas, en la entrada a Copán. En Santa Rosa tal vez alguien agarra ahí, eso no estoy sabido yo, si alguien lo hace, pues qué bueno, gloria a Dios, pero no estoy enterado. Lo sí estoy enterado es en la entrada a Copán. Ya, sí, es que como yo miraba el programa, pero para mí era que usted estaba allá en un ministerio, digo, ¿será que él está allá? Pero estaba yo bien pequeño, la verdad, y ahora pues yo estoy aquí en el ministerio y estaba con esa duda. Muchas gracias. Siempre el ministerio ha estado aquí en San Pedro Sula, siempre. Yo no he salido de San Pedro Sula, ese es el lugar, la ciudad donde Dios me trajo hace 21 años y aquí estamos hasta que el Señor nos lleve o Él diga lo contrario. Germán. La siguiente consulta nos llega desde Lima, Perú, y dice: Pastor, necesito su ayuda para instruir a mis hijos si los dinosaurios existieron o es un invento del humano. No, porque los estudios de paleontología, arqueología los han encontrado. Han encontrado las osamentas, los huesos, hasta en nuestro mismo país, aquí cerquita, aquí en Centroamérica se han encontrado.
Y creo yo que ustedes estando en Perú tienen muchas de esas cosas. Entonces, ¿cuándo sucedió eso? Esos son en Génesis 1. Y hay vestigios de antes de Génesis 1. Génesis 2 es Adán, Génesis 1 es otra creación. Y por no decirle, perdóneme esto, Génesis 0, en la tierra ha sido el escenario de otras creaciones, no solo la humana, han habido otros seres. Y entonces por eso cuando se escarba nos asustaríamos de ver todo lo que hay debajo de esta tierra como planeta, todo lo que hay abajo hay, todos los vestigios de la raza, las visitaciones, del tipo de animales que había. Sí hubo dinosaurios, claro que sí, pero eso es en los inicios de la escritura. Eso no va a pensar que en el arca de Noé se metió ningún dinosaurio, no había nada de eso ya. Esos son seres de antes de la creación del hombre, de civilizaciones preadámicas. El escenario, nuestro planeta Tierra. La siguiente consulta dice, pastor, quisiera que me ayudaran a entender 1 Corintios 14:34. Primera de Corintios. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Sí, es que hay que ver que viene hablando ahí de los, pero no es 15, tiene que ser 14. 14:34. 14:34. 15. Sí, No es 15. 15 iba a decir yo que es la resurrección. 14 son los turnos de resurrección, entonces, los turnos de los dones espirituales. Entonces, cuando estén los turnos, todos callen. Nosotros como cultura del templo todos callamos, es prohibido estar hablando, está hablando una palabra profética. Es más, los que vienen, que se queden en la puerta oyendo, que participen oyendo, pero que no se muevan para que en toda la iglesia, entonces, que nadie hable. Pero recordemos que no es que la mujer no hable en eso, solo que no hable con su compañero, porque la mujer hablará o no hablará a la hora de la profecía, claro, y no el mismo Corintios 11. 3 capítulos antes dice, la mujer que ora o profetice, ¿Y entonces? que se cubra su cabeza. Entonces la mujer sí tiene parte en esto. Voy a saludar a los que están cumpliendo años el día de hoy, martes ya 16. Alba Luz Guerrero, Austin Costly, Carmen Mariela Boyat, también Daniela Ramírez Sheran, que está cumpliendo años. Danielita también. David Daniel Corleto, Del Millanet Barrientos, Fabián Martínez, Jonathan René Godoy, Jorge Alberto Cárcamo, José Antonio Justo, también Carol Giselle Córdoba, Catherine Fajardo. Un saludo para Laura Cruz, está cumpliendo años también Lourdes Cruz Castro, Luis Fernando Solís, María de los Ángeles Santos, Sagastume. También a María Elvia Martínez de Villeda, Miriam Bernarda Orellana, Nelson Vladimir Gutiérrez, Fernández. También a Reinaldo Carranza, Rosa Victoria Mejía, Santos Aurelio López, Sonia Elizabeth Ardón, Susana García Martínez, Víctor Licona, Walter Alexander Pérez y Yadira Benítez Almendares están cumpliendo años. A ver, Germán, ¿qué más tenemos? Fíjate, que nos reportan sintonía de la ciudad de Guatemala, el matrimonio Antillón, ¿verdad? Que están ahí escuchándonos. Le mandamos muchos saludos. Le mandamos un saludo a nuestra hermana Iris, a Ricardo, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Y gracias por estar con nosotros aquí en este nuestro programa de contacto apostólico. Un abrazo también allá para el apóstol Sergio, ustedes que están allá como ovejas allá en Guatemala. Un abrazo y Dios los bendiga. A ver qué más tenemos. La siguiente consulta nos viene por medio del correo electrónico. Dice, pastor, un fuerte abrazo. Llevo en mis oraciones a la pastora. Mi pregunta es, hace tiempo compré un shofar porque he sentido fuertemente en mi corazón tocarlo en la alabanza, pero me he sentido que no estoy apta para hacerlo, porque cuando lo compré le dije a mi pastor y él me dijo que era algo que tocaban los sacerdotes y que había que estar consagrado en santidad. Pero su respuesta fue corta y por su actitud de decírmelo sentí como que yo no estaba preparada para tocarlo. Me dijeron que me abocara al encargado de alabanza y él no le ha dado importancia. Yo me gozo en la alabanza y siento la presencia de Dios muy fuerte, me conmueve mucho. ¿Qué consejo me da acerca de esto, pastor? Y si me puede hablar un poquito sobre el tema, ¿qué conlleva tocar el shofar en medio de la alabanza y en qué tiempo se toca? Bueno, muchas gracias y bendiciones. Es muy importante la consulta, muy importante, pero tal vez para tu propia vida lo importante es que lo puede tocar una mujer, un shofar o no. Porque ¿quién lo tocaba? Los sacerdotes, claro. Varones, solo varones. Entonces, pastor,
Yo he visto en su iglesia, pastor, que usted pastorea, porque la iglesia no es mía, es de Cristo, pero lo que usted pastorea, he visto mujeres con shofar, porque estamos no en el sacerdocio levítico, estamos en el sacerdocio del orden de Melquisedec. Y entonces la mujer también desarrolla un sacerdocio. Mujer se escribe con M de Melquisedec. Entonces la mujer también puede desarrollarlo. Ahora, no que tu pastor no le haya tomado atención, eso es cosas de que... Entonces, él te dio como un policía de tránsito. Te dijo, eso no es conmigo, voy a hablar con el de alabanza. Donde usted tiene que insistir es con el de alabanza. Y creo que para tocar el shofar tiene que estar en santidad, tiene que consagrarse. Sí, pero igual para servir, igual para profetizar, igual para tocar un teclado, igual para danzar, igual para estar en el programa, igual para estar en las cámaras. Porque eso es necesario. Por ejemplo, nosotros aquí en la iglesia, considero yo, bueno, no me quiero desviar del tema, pero digamos, ¿puedes tocar el shofar? Claro, desde el momento que te impulsaste y lo compraste, entonces yo te diría que toca, sigue tocando. ¿En dónde? Al pastor, él ya te dijo con quién fueras. Entonces ve con el de alabanza, aquí estoy, aquí está mi shofar. Entonces, por ejemplo, tienes que estar en paz y en santidad, ya estoy, dile, ya estoy. ¿Estás en santidad? Claro. Dile que sí, a ver qué te dice. Porque no es que estés mintiendo. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos santificó. El sacrificio de Cristo nos hizo santos a nosotros. Entonces, dígale, ok, ahora, ¿cuándo son los ensayos? Usted es la que tiene que estar tocando ahí. El pastor ya le dijo donde fuera. Es como que alguien, hermano, yo quisiera servir. Vaya a ver en los equipos de servidores, hable con los ancianos. Claro. Entonces, usted es la que tiene que insistir. Y los shofares, pues, son un instrumento musical como una trompeta, solo que por ejemplo, si no recuerdo mal, en el original cuando se habla trompetas y shofares, a veces solo dice trompeta, pero es trompeta y shofar. Trompeta es la palabra chatzosera, por lo menos así recuerdo que si no es la pronunciación, discúlpenme, pero así se escribe en hebreo, chatzosera, una trompeta. Y cuando se habla de cuernos de un carnero, se está hablando del shofar. Entonces, se tocaban para cuando la iglesia o el pueblo del Señor se tenía que reunir. Se tocaba el shofar cuando tenían que venir una asamblea solemne, cuando venía un ayuno, tocaban el shofar. Cuando iban a botar las murallas de Jericó, tocaron el shofar. Entonces los instrumentos de viento tienen su fuerza y sobre todo el shofar. Entonces ve, insiste y tócalo. A ver, Germán, vamos a cerrar con una consulta. ¿Tú ibas a decir algo? No, acerca de eso, ¿verdad? Por lo de decir de que es una gran responsabilidad el sacerdocio y todo, ¿verdad? Pero desde que el Señor, resucita y nos deja el Espíritu Santo, somos portadores del arca, ¿verdad? Y eso era algo para un sumo sacerdote, para familias escogidas que llevan una santidad, una formación. Y ahora en nosotros está llevar la presencia del Señor a donde vayamos, ¿verdad? Entonces esa responsabilidad me gusta. Un verso ahí cuando el tabernáculo ya va regresando, ¿verdad? Y dice, y todo el pueblo llevó el arca. Esos son los tiempos que estamos viviendo, donde todo el pueblo, no solamente familias escogidas. Bueno, al final sí somos familias escogidas, pero en lo espiritual, ¿verdad? Pero mirar la responsabilidad de llevar el arca, ¿verdad? Entonces, y cuando no se lleva bien, también hay problema. Claro, cuando no se lleva bien, ¿verdad? Recordamos a aquellos que metieron la mano, ¿verdad? Usa metió la mano y también recordemos que la tenían en la casa de Abinadab, el arca, y no pasaba nada. La tenían como que fuera un adornito ahí. Pero cuando se le va Obed-Edom, en 3 meses ya estaban bendecidos. También cuando el enemigo, imagínate qué tremendo, el enemigo, ¿verdad?, del pueblo del Señor, llevó el arca y la puso, recordemos, a la par de su Dios, ¿verdad?, que no recuerdo. Dagón, que era mitad pez y mitad humano. Dice que este Dios, ¿verdad?, con D minúscula, dicen que quedó mutilado, ¿verdad? Yo entendía esto, que al Señor no le gustan las mezclas, porque Él era una mezcla en sí. Entonces uno, como portador del arca, no puede estar con mezclas, sí, el Señor y un poquito del mundo del Señor, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas, ¿verdad?, de que yo creo que la responsabilidad de estar viviendo en estos tiempos es que todos somos sacerdotes. Y entonces, qué bonito, ¿verdad? Porque fíjese, pues, vas a dedicarte a eso, tú tienes que ser de una familia escogida, tú tienes que ser de un sacerdocio tremendo. Entonces, como que cuando uno lo ve sin conocer Biblia, esto es descalificado. Claro. Si mi familia es de allá de Hualán-Zacapa y mi papá de allá de Cobán, y entonces, sí, pero lee. Pedro dice, vosotros sois, a ver, ¿qué somos nosotros?
linaje escogido. ¿Qué te parece? Aunque haya nacido en el Jute, linaje escogido. No somos un sacerdocio cualquiera, somos real sacerdocio. Somos una nación santa, un pueblo adquirido. Entonces, notemos lo que el Señor nos dice en su palabra. Bonito porque cuando el arca se manejaba, papá, en el desierto, ¿verdad? Cuando era solamente una tienda, ¿verdad? De campaña, ¿verdad? Si le podemos decir así, se manejaba de manera no permanente. Yo había dado un tema hace mucho de eso. Y entonces yo les decía, ¿verdad? Que al final el propósito era que se estableciera en un lugar perpetuo, ¿verdad? O eterno. De la misma manera nosotros aquí en la tierra, al final la manejamos de manera tal vez no como un inmueble, ¿verdad? Sino que se moviliza. Pero esto es una probadita de que es vivir permanentemente en la presencia, ¿verdad? Claro. Entonces, es mucha responsabilidad y también que fíjate que estaba leyendo unos comentarios también de cómo se manejaba eso. Y cuando la presencia del Señor, el arca, estaba cerca de un pueblo, los pueblos aledaños a donde el pueblo se paraba, era bendecido. Claro. De la misma manera nosotros, cuando tenemos la presencia del Señor, somos bendecidos. El problema del desierto y de ese transcurso de tiempo es que la bendición venía y se iba. Entonces, aplicándolo a nosotros ahora, es que la bendición y la presencia del Señor se debe de caer de manera permanente para que la bendición sea igual, ¿verdad? De manera permanente. Me parece sensacional conocerlo, verlo, saberlo, pero qué interesante, ¿verdad? ¿Quieres tocar shofar? Tienes que ser de una familia especial. Los que danzan, ¿verdad? ¿te acordás? Sí, claro. Que lo mencionábamos. Claro. Su ropa era lo primero, no eran los tamborines, no, sí, era su ropa sacerdotal. Entonces alguien dirá, mi uniforme que es rojo, azul y blanco, está ahí, sí, pero la vestidura espiritual. Ahora, lo que yo, ya sé que el tiempo se me ha agotado, pero lo que yo quería decirles era eso, ¿verdad? El comentario tal vez lo hizo bien, pero puede sonar mal. Pastor, yo puedo estar en la alabanza solo si eres de una familia escogida. Sí, pero espiritualmente, usted es una familia escogida. Sí, pero tienes que estar santificado. Por la sangre de Cristo tú eres santificado. Entonces, creo que todos tenemos derecho a participar en esta tremenda bendición. Por hoy le agradecemos al haber estado con nosotros aquí en este nuestro programa. Lo bendecimos y lo esperamos que hoy martes a partir de las 6:30 de la tarde pueda estar con nosotros. Hoy martes damos doctrina, soy un discipulador. Con todo el equipo de discipulados, soy un discipulador más y quiero estar para poder llevarles un tema. Se corre un poquitito menos de alabanza, pero lo que hacemos también es tener tiempo para preguntas y poder dar doctrina y que todos puedan preguntar para llegar al conocimiento maduro. Que Dios los guarde, los bendiga y hasta las 6:30 de la tarde. Bendiciones.